El tema de esta noche es un tema escabroso. Así es que primero les animo a que todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Y les pido que estén bien atentos porque es mucho lo que necesito compartir. Hoy voy a hablar sobre la fe para no sucumbir. Repito, el tema de hoy, el tema que me toca en esta hora es la fe para no sucumbir. Y precisamente este tema es un capítulo de mi más reciente libro que publicamos hace unos meses, titulado Un líder a prueba de fuego. Después de 47 años de estar pastoreando, pueden imaginarse cuántas experiencias he tenido, tanto buenas como malas. Y he visto a muchos líderes efervecer, y he visto a muchos líderes crecer, y he visto a mucha gente abrazar el liderazgo, el ministerio, poner su mano en el arado con tanta pasión. Y reconozco que muchos de ellos parecían ser personas que iban a ser mucho mejores que yo por sus talentos, por sus capacidades, por su inteligencia, por su pasión por Dios. Y sin embargo, a lo largo del camino los vi sucumbir. Y me preguntaba, ¿qué los hizo sucumbir? Y también me preguntaba, si ellos sucumbieron, ¿qué me exime a mí de que me pase lo mismo? Razón por la cual me metí en las escrituras buscando sabiduría de Dios, buscando respuestas específicas de Dios que pusieran alrededor de mí un vallado bíblico de referencias bíblicas que el Espíritu me ayudara a recordar constantemente para no ser uno más de los que sucumban en el camino. Dicho sea de paso, la definición de sucumbir dice de la siguiente manera: es rendirse o ceder ante una presión. Rendirse o ceder ante una presión, dejando de poner resistencia. Aquellos que sucumben son los que en un momento dado resistieron, pero a lo largo del camino dejaron de poner resistencia y sucumbieron. La definición también dice que sucumbir es morir espiritualmente en ciertas circunstancias extraordinarias, experiencias no esperadas, experiencias traumáticas en el ministerio que llevaron a algunos a morir espiritualmente. Y para esos efectos yo quiero compartir con ustedes una enseñanza en un libro que no es una epístola muy leída, muy estudiada, pero ante la pregunta que le hice al Señor, Él me llevó a esta epístola, que es la epístola de Judas. Y vamos a comenzar desde el verso primero del único capítulo que tiene esa epístola. Y comienza diciendo así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Quiere decir que esta carta está dirigida ¿a quiénes? A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y hago acentuación en esta introducción porque a la medida que vayamos viendo esta epístola nos vamos a dar cuenta que da la impresión que esta epístola no está dirigida a cristianos. Sin embargo, la epístola comienza haciendo claro desde el principio que esta fue escrita para los llamados santificados y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No está diciendo él, van a haber momentos en la vida de un ministro que vamos a tener que contender ardientemente por la fe. Y vamos a ver de una manera práctica más adelante a lo que esto significa. Porque, verso 4, porque algunos hombres han entrado ¿a dónde? Han entrado a la iglesia. Algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Así que di conmigo, encubierto. Encubierto. Y dice la escritura que hay gente que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que entendamos lo siguiente, que si esta gente son encubiertos, significa que ellos se parecen a nosotros, hablan como nosotros, predican como nosotros, se comportan como nosotros, pero no son como nosotros. En otras palabras, no es fácil identificar un encubierto. Y él está diciendo y comienza a describir las cualidades de estas personas que están entre nosotros y que vienen con una agenda. Y yo me pregunto si todos los encubiertos saben que son encubiertos. Pero vamos a dejar esa pregunta ahí. Y quiero acentuar el hecho de que él está diciendo que una de las características de esta persona es que convierten en libertinaje la gracia. Quiere decir que son personas que han experimentado la gracia de Dios. Quiere decir que son personas que han disfrutado de la gracia de Dios, pero han convertido la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios, no diciendo no creo en Dios, porque esa no es la interpretación correcta de que se levanten gente entre nosotros diciendo no creo en Dios. No, es que niegan a Dios desde la perspectiva de que hablan de Dios, pero sus vidas, sus frutos niegan la eficacia de su fe. En otras palabras, son personas que niegan a Jesucristo desde la perspectiva de sus frutos, pero son encubiertos. Mas quiero recordar los versos 5. Mas quiero recordarlos que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, habiéndolo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron de ese mismo pueblo. Gente que salió salvo de Egipto y en el camino dejaron de creer. Tuvieron fe para salir de Egipto, pero no tuvieron fe para enfrentarse a las pruebas del desierto. Y él está hablando de personas que comenzaron bien su carrera, pero sucumbieron en el camino, así como los israelitas salieron bien, viendo la gloria de Dios, y sucumbieron durante el desierto. Ya eso me pone en perspectiva y me está diciendo, una de las cosas que me va a definir a mí como un hombre de Dios no son los éxitos que me sacan de Egipto, sino son las pruebas que vivo en el desierto.
Y esas pruebas que vivo en el desierto son lo que realmente me van a definir. Y el que tenga oídos para oír, oiga y sepa que las cosas que nos van a dar a nosotros trascendencia y las cosas que van a añadir a nuestras vidas autoridad no son nuestros éxitos, sino lo que nos va a dar autoridad es la fe que apliquemos en los momentos de confusión, cuando todo escasea, cuando las cosas no resultan como se supone y cuando nuestra propia gente se levanta injustamente a hacernos daño. Porque hay mucha gente que en medio de las victorias fueron poderosos líderes hasta que fueron traicionados. Y cuando fueron traicionados y cuando ellos experimentaron la calumnia y cuando experimentaron el rechazo, no lo pudieron manejar. Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo que sí, vienen tiempos gloriosos de avivamiento. Y la iglesia en México verá momentos maravillosos de avivamiento. Pero eso no significa que no vendrán momentos de desierto donde nos enfrentaremos a situaciones imposibles, humanamente hablando. Y sobre todo, nos tengamos que enfrentar a levantamientos de gente que amamos con todo el corazón, que terminaron dando frutos de encubierto y que nos van a hacer mucho daño. Y en ese proceso el Señor nos está diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y no permita que un encubierto te convierta en un encubierto. A los ángeles, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, verso 8, Él nos dice: de la misma manera, estos soñadores. ¿Y de quién Él está hablando? De los encubiertos. Y lo interesante de esto es que Él nos está diciendo: de estos encubiertos de los que yo estoy hablando, suenan muy bien porque son soñadores y parecen ser gente de fe porque hablan del futuro y parecen tener fe para desplazarse proféticamente. Sin embargo, la Escritura dice que por un lado son soñadores, pero por otro mancillan la carne. Se distinguen por ser carnales en su naturaleza, aunque nadie lo sabe, porque lucen bien. Probablemente quien único lo sepa es su mujer, su marido y sus hijos. Pero dice la Escritura que estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad. Así es que bandera roja número 1, los encubiertos se empiezan a distinguir porque comienzan a cuestionar y comienzan a criticar la autoridad. Comienzan a cuestionar si las autoridades van en la dirección correcta, porque ellos tienen una nueva revelación. Tienen una revelación fresca. Y yo quiero aclarar algo, amado. Esta epístola no está escrita para que nosotros ahora saquemos una lupa y comencemos a evaluar a toda la gente que está alrededor nuestro utilizando estos elementos de juicio.
Porque para eso no está escrita la palabra. ¿Sabe para qué está escrita la palabra? Para que nosotros usemos esa lupa y nos las pongamos nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque de los encubiertos que hayan en nuestro ministerio, Dios nos librará de ellos. Pero si yo, que comencé bien, comienzo a dar frutos y algunas de estas características de encubiertos se empiezan a dar en mi vida, ¿cómo voy a ser librado de tan grande amenaza si he perdido la noción de ser corregido por Dios? Si he perdido la noción de que Dios señale mis debilidades. Uno de los grandes problemas de los siervos de Dios que llevan años ministrando y ya tienen nombre es que pierden la sensibilidad de ser corregidos. Y no solamente pierden la sensibilidad de ser corregidos por otros, sino que inclusive el Espíritu Santo les corrige y hacen caso omiso, porque están muy absortos por su buena imagen que han logrado armar delante de todos. Y la Escritura nos está diciendo: ten cuidado cuando comenzamos a rechazar la autoridad. Tengamos cuidado cuando empecemos a sentir la necesidad de independizarnos porque alguien alrededor nuestro nos está aguantando y está limitando la obra que Dios quiere hacer conmigo. Dice la Escritura que este tipo de personas blasfema de las potestades superiores. Y muchas veces son estas personas que lucen tan espirituales y se venden tan espirituales. Dicho sea de paso, no digo que son todos, porque son pocos, pero una de las áreas donde les encanta colarse es en las áreas de los guerreros espirituales. Porque le encanta hacer alarde de una autoridad que realmente no tienen. Y verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, el mismo arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, refiriéndose al diablo, sino que le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Pero estos, refiriéndose a los encubiertos, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? El camino del celo. Bendigo a Dios por la palabra del pastor Marco. Qué tremenda introducción para este mensaje. Y sabes, me alegré tanto escuchar su enseñanza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dijo es: cuando el celo surge en el corazón de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, nosotros tenemos que tener la fe. Porque para ser humilde hay que tener fe. Para ser espirituales realmente nosotros tenemos que estar conscientes de lo carnales que podemos ser. ¿Sabes cuál es uno de los problemas de los espirituales? Que no conciben que el pecado nazca en su corazón. Y oran y ayunan tanto y se sienten tan puros que no conciben que el pecado nazca en su corazón. Pero he aprendido que los más espirituales son los que están conscientes de lo carnales que pueden llegar a ser. Y la Escritura nos enseña
que estas personas se lanzan, además del pecado de Caín, que es el pecado del celo, se lanzan por lucro en el error de Balaam. ¿Sabes? Cuando nuestros ministerios comenzaban, que servíamos y ministrábamos y no teníamos expectativas alguna de que nos remuneraran y nos dieran honorarios algunos por nuestro servicio. Y deberíamos recordar aquellas primeras veces que ministrábamos y alguien vino con una ofrenda y nosotros, no, usted no tiene que darnos ofrenda, usted no tiene por qué darme nada, yo esto lo hago por amor al Señor. La pregunta es, ¿ha cambiado eso? La pregunta es, ¿ahora mi corazón está dispuesto a ir a lugares, a tierras donde nadie puede remunerarme en ningún sentido, sino que aún para poder llegar a ministrar a ese lugar tengo que sacar de mis recursos? Y donde solamente podemos salir de allí con la soberana satisfacción de que la semilla del evangelio fue sembrada en buena tierra, con anhelo en el corazón de que algún día nos den la noticia de cómo dio fruto y se multiplicó esa siembra que hiciste en esa tierra. Pero este tipo de personas, esos lugares ya no son atractivos. Y dicho sea de paso, a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Porque a los que estamos acostumbrados a ser grandemente bendecidos, esa tentación la tenemos aquí atrás, de llenar nuestras agendas solamente para ir a ministrar a aquellos lugares que nos puedan recompensar. Perdóname que me retenga aquí. Yo sabía, desde antes de salir de Puerto Rico, yo sabía que esta noche y este mensaje no iba a ser simpático. Y yo sabía que no iba a generar aménes, gloria a Dios, ni aplauso. Permítame decirte, yo estoy tan acostumbrado a ver las caras que estoy viendo ahora. Y permíteme decirte que hice este paréntesis no para escuchar un aplauso, sinceramente y honestamente delante de Dios. Solamente hice este paréntesis porque yo sé que la situación planteada hasta ahora es seria, pero lo que viene es más serio todavía. Así que te di un espacio para que bajes. Dice, continúa diciendo el verso 11: ay de ellos, porque no solamente siguieron el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, sino que perecieron en la contradicción de Coré. Y sabemos que la manifestación del pecado de Coré fue rebeldía, fue contradecir la dirección que la autoridad llevaba. Es decir, tengo una mejor idea, no es correcto por donde vamos. Son gente que dejaron de confiar en Dios, porque aunque tienen un grado de revelación de Dios y probablemente en algo tengas razón, pero jamás Dios le va a permitir a nadie que violente la autoridad establecida por Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Bernabé y Pablo salieron a un viaje misionero. Y ese viaje misionero fue poderoso. ¿Y sabe quién le acompañó? Un amigo de Bernabé llamado Marco. Pero Marco era inmaduro y le dio homesick. No sé cómo se dice eso en español. ¿Ah?
Le dio nostalgia porque era un mama's boy. Era un nene de mamá. Y cuando estaba en medio del viaje misionero, me quiero ir a casa. Y Pablo le hizo la cruz. Cuando vino el segundo viaje misionero, viene Pablo y Bernabé. Y cuando Pablo ve que Bernabé trae a Marcos, le dijo: lo siento, yo no quiero a ese misionero cleca. Pero Bernabé sabía del corazón de Marcos. Bernabé sabía que él era un hombre apasionado. Bernabé sabía que él había madurado. Pero Pablo le dijo que no, conmigo no anda, conmigo no anda. Y dice la escritura que la discusión entre Bernabé y Pablo no fue pequeña. Así que yo me imagino que los gritos se escucharon. ¿Y sabes qué? Bernabé violentó la autoridad de Pablo y le dijo: pues si tú no quieres a Marcos, me lo llevo conmigo. Y se separó de Pablo y se fue a hacer misiones con Marcos. Pablo entonces tuvo que escoger a otro y se fue. En las postrimerías del ministerio de Pablo, él escribe una carta y le dice: envíenme a Marcos porque me es muy útil. Pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Bernabé tenía la razón, pero por haber violentado la autoridad de Pablo, Bernabé desapareció del testimonio bíblico. No se menciona a Bernabé de ahí en adelante. Sin embargo, del equivocado Pablo se sigue escuchando hasta el sol de hoy. ¿Sabe lo que eso significa? Que aunque tú creas que tu líder está equivocado, confía en Dios. Cúbrele las espaldas. Ora por él. Asesórale y aconséjale. Pero nunca dejes de verlo como el ungido de Jehová y al que Dios escogió para darle dirección a esta obra. Y mientras tú respetes eso, Dios enderezará los caminos equivocados de tu líder. Por amor a ti, por honrarte a ti, Dios enderezará los caminos de nuestras autoridades. Dice la escritura en el 12: esta gente son manchas en vuestros ¿qué? Señores, son manchas en nuestros ágapes. ¿Nosotros hacemos ágape con los impíos? No. Pero son manchas en nuestros ágapes. Sabemos que están manchados. Nadie lo sabe. Quien único sabe que esa gente está manchada es Dios. Quien único discierne que esa gente está manchada es Dios. Y dice la escritura que esa gente comen con nosotros. Comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y parte de las características que empiezan a surgir de estas personas es que ya no son aquellos siervos que se sacrificaban tanto por los demás. Ahora buscan ser servidos y buscan constantemente favores y están buscando constantemente sacar provecho de lo que hacen. Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin qué. ¿Sabes cuáles son las nubes más hermosas del cielo? Las nubes sin agua. Porque las nubes con agua son grises y casi negras cuando ya están a punto de reventar. Pero las nubes más hermosas del cielo son las nubes sin agua. ¿Y sabe lo que esto significa? Van a lucir hermosos, van a lucir muy bien. No nos dejemos engañar, porque aún nosotros pudiésemos lucir muy bien.
Pero nosotros tenemos que temer a Jehová y tenemos que permitir, como niños recién nacidos, que el Espíritu Santo nos siga corrigiendo, no olvidando que al hijo que Dios ama lo disciplina. Y benditos sean los líderes y benditos sean los ministros, benditos sean los siervos de Dios, que después de tantos años todavía se dejan disciplinar por Dios. Son llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Y tú sabes que los árboles otoñales son los más los más hermosos. Porque los árboles de verano son verdes, pero los otoñales son rojos, amarillos, anaranjados. Son hermosos, colores espectaculares. Pero ¿sabes por qué cambian de color las hojas? Porque están muertas. Las hojas vivas son las verdes, pero cuando la hoja muere, comienzan a cambiar de color. Eventualmente se secan y caen. Pero cuando nosotros vemos los árboles otoñales en su esplendor de colores, son árboles de hojas muertas. Por eso, señores, nosotros no podemos dejarnos impresionar. Ni siquiera debemos dejarnos impresionar por cómo Dios nos usa. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo nosotros no seremos reconocidos por nuestros dones. La Escritura nunca nos dijo que por nuestros dones seremos reconocidos en el cielo. La Escritura dice que solo por nuestros frutos seremos conocidos en el cielo. Por lo tanto, pudiésemos estar desplegando inclusive dones que la misma Escritura dice que son irrevocables. Quiere decir que estemos bien o estemos mal, los dones se van a manifestar, porque eso es irrevocable. Y desde esa perspectiva, nosotros no podemos sentirnos seguros por el hecho de que Dios nos use, sino cuando el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que agradamos al Padre. Y por los frutos que salen de nuestra vida. Dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, verso 13, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este era uno de los versos bíblicos que a mí me daban la impresión de que esta carta estaba hablando o estaba señalando la vida y los frutos de los hombres de los últimos tiempos. Pero bien, comenzó esta carta haciéndonos claro que esta carta no fue escrita para los impíos, sino que esta carta fue escrita para los santos, para los llamados, para los guardados en Jesucristo. En otras palabras, estas palabras se nos han dado para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, utilizando estos elementos de la palabra. Verso 16 nos dice: estos son murmuradores. En otras palabras, personas que han caído consciente o inconscientemente, han caído en la trampa de la murmuración. ¿Sabe que nosotros los pastores
tenemos que tener mucho cuidado con el asunto, porque nosotros se nos ha dado la responsabilidad de velar por la vida espiritual de la gente. Y en muchas ocasiones nosotros nos vemos hablando de los frutos, hablando de los pecados, hablando de las malas actitudes de otras personas. Y hay una raya muy fina. Hay una raya muy fina entre un pastor hablar de una realidad de una oveja o de los frutos de un líder que están decayendo. Hay una raya fina entre hablar lo necesario para buscar la manera de ayudarle versus a murmurar contra nuestras propias ovejas y murmurar contra nuestros propios líderes. Porque se habla mucho de los miembros de la iglesia murmuradores, pero casi nunca se dice de los pastores murmuradores. Inclusive llegan a su casa y no se dan cuenta que los hijos están escuchando cómo nosotros pelamos a todo el que nos da la gana en la mesa de nuestro comedor. Y nosotros no nos estamos dando cuenta que tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes que están escuchando, y esto le hace daño a sus corazones. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en murmuración. Y dice, son gente querellosa, lo que significa que son gente quejosa, que siempre se están quejando y tienen una queja arriba. Y ¿sabes algo? A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Yo he visto a muchos líderes, he visto a muchos ministros, inclusive pastores, que están cansados. Y yo creo que es normal que nosotros nos sintamos cansados, pero no tuvieron la sabiduría para detenerse, no tuvieron la sabiduría para entrar en descanso, en reposo, y siguieron trabajando y siguieron trabajando y siguieron dándose y dándose. Y cuando vinieron a ver, están tan agotados, están tan abrumados, que están quejándose inclusive por aquello que al principio amaron. Ahora se están quejando por lo que antes disfrutaban hacer. Y se están quejando de todo. Y la única razón por la cual se están quejando de todo es porque están cansados, están abrumados. Lo que necesitas es separarte con Dios, separarte con tu esposa, irte de vacaciones con tus hijos, desaparecerte un mes. ¿Sabes por qué te estoy hablando de esto? Porque yo fui uno de ellos. Yo estuve 46 años sin parar. Sin parar. Y sin darme cuenta, me estaba quejando. Y cuando tenía que predicar y cuando tenía que ministrar, quería delegarlo. Y yo no me daba cuenta que era que me sentía cansado. Y mi hijo, que es un anciano de nuestra iglesia y uno de nuestros pastores ejecutivos, me dijo: papá, yo te noto cansado, yo te noto que hay actitudes que están cambiando, y tú me has enseñado demasiado como para yo quedarme callado y no ayudarte a ver que tú necesitas una sabática. Y yo, sí, yo reconozco que necesito una sabática, pero ¿y todos los compromisos que yo tengo? ¿Qué voy a hacer con ellos? Y él se quedó callado. En la próxima reunión de ancianos, él viene y dice: hay un punto de agenda que no está escrita ahí, pero yo la voy a traer. Y esa es la necesidad de que mi papá descanse. El pastor de esta iglesia lleva 46 años sin parar, 25 años en esta iglesia sin parar, y él necesita descanso. Y yo propongo
que nosotros lo enviemos 2 meses a descansar. Y yo abrí los ojos así. Pero yo lo respeto mucho. Así que me quedé callado, pero él vio mi body language. Y y entonces él me dice: sé lo que estás pensando, papá. Las invitaciones, los compromisos que tiene, las predicaciones en agenda en la iglesia. Cambiamos ya la agenda, ya pusimos predicadores y llamamos a las iglesias donde usted tiene compromiso y le dijimos: le pagamos los pasajes que ya están comprados, se los pagamos, pero mi papá tiene que descansar. Y todas las iglesias donde usted tenía compromiso nos dijeron: olvídese de pagarnos los pasajes, nosotros queremos cooperar para que su padre y su pastor descansen. Y nos dieron 2 meses, miren, y tan pronto salí por la oficina a ir a meterme en internet a buscar a qué lugar del mundo irme. Cuando quise mandar un texto por WhatsApp y escribir un email para dejar instrucciones, estaba bloqueado todo. Y me puse más en estrés. Y llamé a mi hijo y le dije: creo que estás exagerando la nota. Y él me dijo: papá, yo me siento responsable de protegerte aún de ti mismo. Me dieron 2 meses y agarramos 3. Señores, hicimos cosas que ni de jóvenes habíamos hecho. Aquello fue maravilloso. Señores, dice el verso 16 que la murmuración, la queja, dice: andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Esos son los ministros que exageran las estadísticas. Se ganaron a 5 y, hermano, nos ganamos a 20. Y uno dice: pero eso es una bobería. Señores, si está escrito en la palabra y está diciendo que los encubiertos exageran, líbrame, Dios, de añadirle. Le puedo quitar, pero añadirle. Y otra cualidad de los encubiertos, que adulan a las personas para sacarle provecho. Ah, siervo de Dios. Ah, wow, pastor, como usted predica. Cuando usted quiera me puede invitar a su iglesia también. En otras palabras, son personas que adulan, pero tienen agenda, tienen cartas debajo de la manga, porque tienen intereses. Y cuando se acercan a algunas personas, miren, yo no le miento. Un hermano líder de nuestro ministerio, cuando yo era el presidente de la denominación, él era muy apegado a mí y parecía ser un gran amigo. Cuando dejé de ser presidente, se desapareció. Y un día me encuentro con él años después y le pregunto: oye, ¿por qué tú te desapareciste si teníamos una amistad tan tremenda? Y él me dijo: porque delante de mis ojos dejaste de ser tan importante. Y era pastor. Tengo que avanzar porque lo más pesado viene ahora. Verso 18 dice:
Los que os decían, el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? Perdón. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales. Páralo ahí. Vamos a definir quiénes son los sensuales. Porque si vamos a hablar de sensuales, vamos a ser honestos. Tenemos que estudiar esto desde la raíz fundamental de la verdad conforme fuimos diseñados. ¿Fuimos creados seres sensuales? ¿Sí o no? Vamos a empezar por ahí. ¿Hay alguien aquí que tenga el don de continencia? Para el que no lo sabe, el don de continencia es un don de Dios donde el cielo, el Espíritu de Dios te apaga totalmente. Te apaga al punto que no sientes ni padeces ni fu ni fa. Razón por la cual no te interesa casarte, porque no te nace nada. Pablo tenía el don de continencia y por eso él podía decir: yo quisiera que todos los hombres sean como yo, para que se dediquen enteramente al evangelio. Qué bueno que Dios no me dio ese don. Pero tenemos que reconocer que fuimos creados sensuales. Así es que tenemos que definir a qué se refiere la palabra cuando dice los sensuales. ¿Sabe lo que nos enseña Pablo en 1 Corintios 7? Pablo en 1 Corintios 7 nos enseña de que nosotros, los matrimonios, los casados, tenemos que cumplir con nuestro deber conyugal. Nosotros tenemos que asegurarnos de suplir las necesidades sexuales de nuestros cónyuges, porque haciendo eso lo protegemos, la protegemos. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En otras palabras, yo no puedo satisfacerme sexualmente yo mismo. El Señor ha dicho: yo no tengo potestad para eso. Si yo necesito librar las tensiones sexuales, yo dependo de mi esposa. Si mi esposa necesita librar sus tensiones sexuales, ella depende de mí. Por eso dice la Escritura que si ustedes se van a separar sexualmente por un breve periodo de tiempo para dedicarse sosegadamente a la oración, cuando termine el retiro, júntense inmediatamente, únanse sexualmente, para que Satanás no haya espacio. Porque cuando alguien tiene una sobrecarga sexual, Satanás se aprovecha. Porque la sobrecarga sexual es una sensualidad extraordinaria. Por eso Pablo dice: si tú quieres mantener a Satanás a la raya, cumple tu deber conyugal, satisface todas las necesidades sexuales de tu cónyuge el uno al otro. El sábado, antes de ir a imponer manos los domingos, alivia las tensiones sexuales de tu marido y de tu mujer, para que cuando vayan a ministrar el domingo vayan en libertad. Me quedan 9. Pero ¿qué ocurre con aquellos ministros que tienen una pobre relación matrimonial? ¿Qué pasa con los pastores y las pastoras que tienen una vida matrimonial mediocre? Que las deficiencias de la relación entre ellos las satisfacen con el ministerio.
la falta de amor que hay entre ellos, la falta de afecto que hay entre ellos, la falta de intimidad que hay entre ellos, la suplen con el amor ágape de los hermanos en la iglesia. Y por eso en cierta medida dependen de que la gente en la iglesia los ame. Y son espléndidos amando a la gente porque tienen un vacío muy grande que su matrimonio le ha dejado. Y se meten en la iglesia y se dedican a la iglesia y juran y se sienten satisfechos por lo espirituales, por lo apasionados, por lo entregados que son al ministerio. Y lo que hay detrás, lo que están escondiendo, es una vida matrimonial mediocre donde carecen de intimidad sexual. Razón por la cual son ministros, gente de Dios, y yo no estoy diciendo que son unos adúlteros, son gente que andan sobrecargados sexualmente. Y todo el que ha vivido la experiencia de estar sobrecargado sexualmente sabe que la sobrecarga sexual te pone de mal humor. Y pon a un ministro en una reunión con mal humor. Y tú sabes que muchas veces esas reuniones se acaloran. Y muchas veces esas reuniones se ponen de pico a pico a discutir uno con otro. Y cuando viene a ver, hay poca paciencia, hay poca capacidad de escucharse, hay poca capacidad de respetar al otro. Pero no nos damos cuenta que esa persona lo que tiene es una sobrecarga sexual. Emocionalmente se siente deprimido por la falta de intimidad. Por eso cuando yo noto a un ministro que no es así y de momento se pone así, yo le digo, lo llevo aparte y le digo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste sexo con tu mujer? Pastor, pero ¿por qué usted me hace esa pregunta? No, es que como que te estoy notando como que prende de medio maniguetazo. Te noto como que estás medio bocón. Y tú no eres así. Es más, tráeme a tu esposa, me gustaría sentarme con ustedes. No, pastor, no se preocupe. Ay, ahora más. Señores, y cuando nos sentamos, el gran siervo de Dios llevaba una racha. Y la esposa entonces, que por lo general son ellas las honestas, las transparentes, las que saben cuán grave está la cosa, pues entonces empiezan a hablar. Y entonces esa pequeña señal nos dio a nosotros cabida para ir preventivamente a resolver un problema. Pero cuando nosotros no estamos conscientes de estas verdades espirituales escritas en la palabra y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, y como todo luce bien y como parecen nubes sin agua y parecen árboles otoñales y parecen estrellas errantes y como parecen, pues entonces seguimos y no somos preventivos. Y escúchame bien esto, la escritura dice que este tipo de gente sobrecargada sexualmente hablando se ponen tan hostiles por causa de su condición personal que eventualmente son los autores de las divisiones en la iglesia. Y vamos a ser honestos y vamos a reconocerlo. ¿Quiénes son los que dividen en las iglesias? Los miembros. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quiénes son los que dividen las iglesias? Los miembros. Los que dividen las iglesias son ministros, son líderes, son gente que comenzaron bien y en el proceso se convirtieron en encubiertos sin darse cuenta, porque comenzaron a dar frutos de encubierto. Por alguna razón no tenían una lista de autoexamen para analizar sus propios frutos.
Me quedan 4 minutos para compartirte esto, para darte un ejemplo. Por muchos años yo prediqué sobre la amargura, pero yo no sabía lo que era la amargura. Un día estoy enseñando a pastores y un pastor se pone de pie, levanta la mano y yo muy deferentemente le permito hablar. Y ese hombre comenzó a hablarme hostilmente, me faltó el respeto. Y él empezó como a cuestionar lo que yo estaba enseñando, pero era obvio que no estaba tocando ningún asunto teológico significativo, sino que él estaba sacando una hostilidad de adentro hacia mí. Miren, y ya yo les dije anoche que mi naturaleza, no mi nuevo hombre, mi vieja criatura, es colérico, melancólico. Y cuando él empezó a faltarme el respeto, Rey Mato en silencio pensaba: ¿quién te crees tú que eres para venirme a faltar el respeto? Y ya yo estaba planificando cómo comérmelo vivo. Pero entre los muchos defectos que tengo, yo tengo una virtud. Y esa virtud es que yo oro, yo hablo con Dios en mis momentos de crisis. Y cuando yo veía que el volcán estaba erupcionando, yo le dije a Dios, mirando al pastorcito, le dije a Dios: Señor, dime qué hago con este. Y el Espíritu me habló inmediatamente y me dijo: cállate, termina la reunión y bendícelo. Mire, para estas cosas hay que tener fe. ¿Y sabe qué? Yo le dije al Señor: Señor, no me castigues así, porque yo tengo la autoridad para acabarlo. Y él me dijo: obedéceme. Ok, terminó de hablar y yo le dije: pastor, agradezco sus comentarios, Dios le bendiga. Hermano, terminamos la clase, nos vemos la próxima ocasión. Y todo el mundo hizo. Mire, yo me quedé recogiendo mis cosas, pero mire, y yo me monté en el auto. Yo tenía tanto coraje que a mí se me salían las lágrimas. Y yo entré a mi casa y entré directo al baño y me di un duchazo, porque esos son mis momentos de gloria. Me relajo mucho con el agua. Y tan pronto terminé de bañarme, corrí a la cama y me tiré en la cama y quería dormir y dormir y dormir. Y cuando estaba así, metí con la almohada encima de la cabeza. Ahí mismo me di cuenta que yo estaba amargado. El Espíritu Santo me dijo: visita el piso que tenemos que hablar. Así que caí de la cama al piso y le dije: Señor, dime. Y el Espíritu me dijo: mañana a primera hora vas a llamar al pastor y lo vas a invitar a almorzar. Y yo le dije al Señor: Señor, dame tiempo. La famosa frase moderna: dame espacio. Y el Señor me dijo: no hay espacio ni hay tiempo, porque tu corazón está amargado. Y el tiempo es un enemigo de la amargura. Así que lo vas a llamar. Y yo a primera hora en la mañana lo llamé, anhelando que me saliera la grabadora. Y tan pronto lo llamé, tan pronto me contestó: Rey Matos, pero así en esta actitud: Rey Matos, ¿para qué soy bueno? Te estoy llamando porque quiero almorzar contigo. Oh, ¿en serio?
pues tendrás que venir a mi ciudad porque yo no pienso visitar la tuya. Yo le dije, no se preocupe, yo voy a su ciudad, yo les recojo. Cuando llegué, él se monta en mi auto y me dijo, ¿a dónde me vas a llevar? Y en mi corazón yo le dije, a la primera estación de churros que haya, porque eso es lo que te merece. Pero el Espíritu Santo me había dicho, lo vas a llevar al mejor restaurante. O sea, que me falta el respeto y ahora me va a salir caro esto. Así que le dije, dime cuál es el mejor restaurante de la ciudad. Oh, espléndido Rey Mato. Llegamos al restaurante y cuando íbamos llegando a la mesa, yo era orando. Señor, yo no planifiqué qué le voy a decir. Yo no sé lo que le voy a decir. Por favor, dime qué le digo, porque no sé qué le voy a decir. Y no me dejes a mí, porque tú sabes de lo que yo soy capaz. Así que tan pronto me senté, abrí mi boca y el Espíritu la llenó. Le dije, pastor, lo invito a comer porque es evidente que usted tiene algo contra mí. Es evidente que algo le habré hecho que le hirió, que le ofendió. Solo que yo ignoro qué fue lo que le hice. Yo vengo aquí a restituir y vengo aquí a asumir responsabilidad. Por favor, dígame en qué yo le he ofendido para pedirle perdón. Yo mismo no podía ni creer. Y me puedes creer que él empezó a llorar allí en la mesa. Y cuando yo lo vi llorando, me le fui detrás. Y se me salieron las lágrimas. De momento llega el mozo. Y yo dije entre mí, también tengo que pasar vergüenza. ¿Sabe Dios lo que este mozo está pensando? Esos dos ahí en un idilio. Le dije, ¿tienes algo que decirme? Y él me dijo, sí, el problema es que te tengo que decir la verdad y solamente la verdad, porque el Espíritu, mientras tú me hablabas, me habló y me dijo, tienes que ser honesto y decirle la verdad. Y yo le dije, ¿cuál es esa verdad? Y él me dijo, que te he odiado con todo mi corazón, porque el celo me ha consumido el alma. Yo he llegado primero que tú y por alguna razón te escogen a ti antes que a mí. Por alguna razón te expresan amor más a ti de lo que me dan a mí. Por alguna razón te honran a ti más de lo que me honran a mí. ¿Qué rayos tú tienes? Y yo le dije, por favor perdóname, nunca fue mi intención tomar lugares especiales ni buscar reconocimiento. Te pido que me perdones y concédeme ser tu amigo. Y él me dijo, el perdón te lo otorgo, pero amigo jamás. Terminamos de almorzar, ya estoy terminando. Lo llevé de regreso. Yo voy de camino sintiendo un gozo tremendo. No me duró mucho, porque cuando iba de camino el Señor me dijo, de aquí en adelante, todos los aniversarios de boda, todos los cumpleaños, todas las navidades, todos los días de pastor, o sea, tú vas a inventarte lo que no exista para tú honrarlo todo el tiempo, buscarlo. Cuando llegues a las asambleas de pastores, no vas a buscar a tus amigos, al primero que vas a ir a saludar es a él. Y yo le dije, Señor, no me hagas esto. Y el Señor me dijo, eso es lo que tienes que hacer. Y yo estuve 2 años detrás de ese hombre y no me correspondía. 2 años más tarde estoy dando una conferencia de pastores y de momento, en medio de la clase, un pastor levanta la mano y se pone de pie.
Cuando yo vi que era él, yo dije, oh no. Round 2. Pero el Espíritu me dijo, déjalo hablar. Tengo que obedecer. Le dije, pastor, ¿tiene algo que compartir? Adelante. Pero no habló. Fue pasando entre la gente, caminó por el pasillo y cuando llegó al frente se tiró de rodillas delante de mí y comenzó a llorar y a gritos me pedía perdón. Y luego se levantó delante de la asamblea de pastores y le dijo, yo he pecado contra Dios y he pecado contra este hombre. Y desde este momento yo les pido a todos ustedes que me perdonen por todas las cosas, todas las barbaridades que yo murmuré contra él. Y Pastor Rey, no solamente le pido que sea mi amigo, sino que también le pido que sea mi pastor. Dos preguntas. Si yo no hubiese estado dispuesto a obedecer al Señor, ¿qué sería del alma de ese pastor? ¿Cuál hubiese sido el destino de ese pastor y el destino de esa iglesia? Pero la segunda pregunta es, si yo no hubiese obedecido al Señor, ¿qué hubiese sido de mí ministrando con el corazón amargado? Ministrando con dolor por dentro, hablando de un amor incondicional que yo todavía no había vivido. Pastores, pastoras, ministros de Dios, entendamos que somos pastores, pero nunca deberíamos dejar de ser discípulos. Dios les bendiga.